De la masonería se dice mucho. Son sociedades secretas presentes en todas partes del mundo, inmiscuidas en la política global. ¿Cuántos presidentes mexicanos fueron miembros de estas sociedades secretas? ¿Qué tan profunda es la influencia de la masonería en la actual política mexicana? Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. La presencia de estas sociedades secretas siempre ha sido motivo de especulaciones y conspiraciones. Su tradición hermética sin duda ha alimentado este halo de misterio a su alrededor. A las logias masónicas se le adjudican importantes influencias e intervenciones políticas en todo el mundo. Su presencia en México se rastrea desde el movimiento independentista. Mucho se ha dicho que Miguel Hidalgo era un masón, pero de esto no hay evidencia. Esto se ha tomado como una posibilidad, ya que como sabemos en un primer momento se establecieron las dos logias, la escocesa y la yorquina. La primera, de cepa conservadora, adoptó en México a la Virgen del Pilar como patrona, formando el grupo de los novenarios, y la yorquina, con tendencias liberales, tomaron la imagen de la Virgen de Guadalupe y se conformaron los llamados guadalupanos. De ahí que haya sido motivo de especulación sobre la posibilidad de que Hidalgo fuese miembro de esta última. Sin embargo, la presencia de ambas logias en el movimiento de independencia es incontrovertible. Su presencia en el país se advierte como una especie de protopartidos políticos en los que se conformaron redes de lealtad entre sus miembros que repercutirían en la política. Se cree que el rito escocés fue la primera en instalarse en el país a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. El rito de York llega posteriormente, en 1820. Cada uno representaba distintas ideologías políticas. La intención de difundir el rito de York en México fue combatir el rito escocés. Joel Poinsett, al frente de la yorquina en México, buscaba difundir los principios liberales, republicanos y federales entre quienes debían gobernar al país. Así, el secretario de la Gran Logia, José Manuel Herrera, que dirigía el rito yorquino, realizó un cuidadoso proceso para decidir a qué candidato presidencial apoyaría entre los masones yorquinos que podían aspirar a la presidencia. Entre ellos se encontraba Lorenzo de Zavala, Ignacio Esteva, José María Tornel, Anastasio Bustamante y por supuesto Vicente Guerrero, quien en ese entonces era el gran maestro de la Gran Logia Nacional Mexicana, y es a este a quien se le otorga el apoyo masón. A solo un año de consumada la independencia existía un soberano gran consistorio territorial yucateco del rito escocés de francos masones antiguos y aceptados, grado 32. Este consistorio seguía funcionando en 1825, año en el que le fueron certificados y reconocidos todos los grados del 1 al 32 al controvertido Antonio López de Santana. En 1825 se comienza a conformar el rito nacional mexicano, formado por 9 hermanos masones, 5 escoceses y 4 yorquinos. Se establecen los 3 primeros grados de la masonería universal: el aprendiz, compañero y maestro, y llegando a 9 grados en total: maestro aprobado, caballero del secreto, caballero del águila mexicana, perfecto artífice, gran juez y gran inspector general. Y quedó formalmente instalada la logia llamada La Luz el 26 de marzo de 1826. En 1868, esta sociedad secreta es reconocida públicamente. Esto a medida de que fueron falleciendo muchos de los hermanos masones, y en los funerales aparecían miembros de la logia, portando sus insignias y símbolos, como en 1872, durante el sepelio de Benito Juárez. Los masones mexicanos del siglo XIX tenían como lema el triunfo de la verdad y el progreso del género humano. De este pensamiento surgen las leyes de reforma. No necesariamente los masones eran anticatólicos, pero creían en dos grandes verdades: la existencia de Dios, nombrado como gran arquitecto del universo, y la inmortalidad del alma.
Dato histofílico, según el investigador Rolando Denecke, resulta ser que Benito Juárez, como miembro masón, no podía acabar con la vida de Maximiliano de Habsburgo, porque eran hermanos masones. Así que existe la teoría de que solo fingió su fusilamiento y que le perdonó la vida, y Maximiliano tomó el nombre de Justo Armas y se estableció en San Salvador. Durante el mandato de Porfirio Díaz, este intentó unificar las logias estableciendo la Gran Dieta Simbólica de los Estados Unidos Mexicanos para los 3 grados simbólicos, de la cual fue gran maestro. Esto unió al rito escocés antiguo y aceptado y al rito nacional mexicano, y ambos se establecen como la fuerza masónica más importante en el país en esos años, algo así como una masonería servil al mando de Porfirio Díaz. Aunque había otras que no formaron parte de esta unificación, como el rito mexicano reformado o los masones disidentes apoyados por la logia norteamericana Toltec. También las logias vinculadas al rito nacional que habían sido encabezadas por Benito Juárez. Posteriormente, la Gran Dieta Simbólica se disolvió y aparecieron nuevamente las 2 divisiones. Sin embargo, no eran las únicas, quizá las más conocidas, pero había otras como el rito de Temple, el de San Juan, el reformado y el simbólico. En la Revolución Mexicana había en los diferentes frentes hermanos masones que se integraron a las diferentes fuerzas revolucionarias, como por ejemplo Luis Manuel Rojas, Francisco J. Mujica, Heriberto Jara Corona, Luis J. Monzón, Jesús Romero Flores y otros más. Tras la revolución, en el bando constitucionalista se encontraban enfilados gran parte de los masones mexicanos, entre ellos Francisco Mujica y Luis Manuel Rojas, que intervinieron en el Congreso de los Diputados, y así finalmente la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, recogió gran parte de las demandas planteadas por el programa del Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón, así como la esencia del plan de Ayala del zapatismo, incluso con leyes agrarias más radicales que las demandadas por Zapata, por influencia de las logias masónicas. Es decir, la Constitución de 1917, nuestra actual Constitución, fue confeccionada por la intervención masónica. En el tiempo de la posrevolución, las logias conservaron una fuerte presencia en la política. Como evidencia queda la membresía de muchos de los subsecuentes dirigentes del país, como lo fue Pascual Ortiz Rubio y Emilio Portes Gil, a quien durante su mandato se le escuchó exclamar que en México el Estado y la masonería en los últimos años han sido la misma cosa. El historiador Jan Meyer menciona que en efecto la masonería y el gobierno estaban estrechamente relacionados, de tal manera que era preciso ser hermano masón para ocupar un puesto de importancia. Así, gobernadores, ministros, senadores, diputados y generales estaban bien posicionados dentro de estas sociedades. Así también, Meyer menciona la existencia de 2 documentos masónicos inéditos de la época del conflicto religioso, los cuales iban dirigidos al presidente de México, Plutarco Elías Calles. Así, se establece la importancia dentro de la logia cuando le entregan la medalla del mérito por su obra educativa. Además, la Logia del Valle de México organizó una manifestación pública de respaldo a la política de intolerancia religiosa, en la cual desfilaron miembros de la logia con estandartes. Dato histofílico: aunque generalmente se le adjudica a las logias masónicas la influencia y la predominancia de ideas políticas o de logias partido, también tienen una vocación ético-filosófica. Es más, en una asociación de ideas que de política, separándose de nombre y llamándolas paramasonería o sociedad de ideas. Uno de los miembros famosos era el escritor Víctor Hugo, que decía: las que conducen y arrastran el mundo no son las máquinas, sino las ideas. Pero fue Lázaro Cárdenas el masón más influyente en las transformaciones sociales del siglo XX en México. Su primer contacto con las logias masónicas lo tiene durante la rebelión de La Guardista, cuando él cae prisionero en manos de Rafael Balbuena, quien era masón escocés grado 33. Por algo cree que Cárdenas también lo es y le salva la vida. La fecha de su iniciación se realizó el 29 de marzo de 1924 en la logia de Colima, la Gran Logia Suroeste de Colima. Cárdenas apoyó a las logias independientes y fundó muchas otras que se afiliaban a la Simbólica Independiente. Creó también la Gran Logia Independiente de Michoacán y otras
14 grandes logias independientes. En un principio, las logias eran espacios urbanos y de élite, en las cuales se maquinaba la política nacional, lejos del carácter popular o clase media. Con Cárdenas, las logias crecieron, a ellas se incorporaban maestros de primaria y secundaria y miembros extraídos de las clases trabajadoras. Se formaron logias campesinas y obreras que se integraban a la Gran Logia Unida Independiente de Michoacán y a la Gran Logia Independiente Mexicana. Después se cuenta también como masones a Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, y el último presidente masón fue Adolfo López Mateos. No lo fueron ni Gustavo Díaz Ordaz ni Luis Echeverría y José López Portillos. Sin embargo, Carlos Salinas de Gortari narraba en su libro llamado Un paso a la modernidad su ingreso a la masonería como un paso casi natural, pues su abuelo materno había sido masón en grado 33. Como podemos ver, estas sociedades secretas han estado inmersas en la política mexicana desde la independencia hasta años recientes, quizá cada vez de manera menos directa. Sin embargo, estas logias siguen causando misterio e intriga por la coincidencia de personajes que han sido miembros y que han tenido trascendencia en la vida pública y política. ¿Qué opinas de estos presidentes? ¿Sabías de su vínculo con la masonería? Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Gistofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.